Bienvenidos al primer congreso del Día Mundial sin Wi-Fi, sin Wi-Fi. Y bueno, el tema es el poder estar aquí y compartir, bueno, todo lo que hay, porque la verdad sí que he recibido, eh, no amenazas, pero sí como diciendo que todo esto no cuela, que no interesa. Y la verdad es que nos deja mucho que desear en estos temas, ¿no? Porque al final estás viendo de que no, eh, o tú estás haciendo bien el trabajo o ellos no lo están haciendo bien, ¿no? Y la verdad es que, como diciendo, os voy a poner un poco en contexto. Bueno, para quien no me conozca, bueno, soy Joan Carles López, soy experto en descontaminación electromagnética, pues de contaminación electromagnética ya hay un montón. Soy geobiólogo, soy también técnico en mediciones, tanto de alta como de baja frecuencia, y me dedico especialmente a descontaminar, o sea, a lo que es el blindaje y el apantallamiento de viviendas y también que por eso también está este congreso, ¿no? Para buscar las alternativas a lo que nos venden, que sería todo lo inalámbrico. A partir de aquí tenemos herramientas para poder quitar esto o para reducirlo, ¿de acuerdo? Porque a veces el quitar es un poco complicado, ¿no? Bueno, aparte de esto, pues bueno, ellos están negando de que esto exista, de que no hay estudios sobre ello. Yo he estado recopilando unos 350 estudios hasta ahora, en la cual hay efectos, tanto grandes como pequeños, y todos son no térmicos, nada que ver con el tema del calentamiento. Algunos sí, pero la mayoría son efectos biológicos. Esos efectos que digamos que son aturdimiento, cansancio, agresividad, dolor de cabeza. Bueno, toda una serie de síntomas que ya bueno, lo he comentado montones de veces, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, pues esto es lo que va saliendo y cada vez están saliendo más estudios, porque si hay 350 estudios que nos dicen de que hablan de ello, de una manera más o menos, hablan de ello, quiere decir que hay problemas. Y si hay problemas, hay que actuar. Pues la prevención, quedarme ahí, bueno, ese sería el contexto, ¿de acuerdo? Bueno, pues a partir de aquí, a ver, dejadme ver porque es que no me veo, ¿vale? No sé si me veis vosotros. Sí, hola, ¿qué tal? Rosario de la Fuente desde Asturias. Silvia, ¿qué tal? Bueno, pues está bien que estéis por aquí. Si veis que hay subtítulos y tal, lo podéis quitar. Si no me decís, si no se podéis quitar, los quito, ¿eh? Porque, bueno, estoy solo de momento, hasta que no me venga alguien a echar una mano. Y de momento, pues, hola, ¿qué tal, Claudia? Saludos a Uruguay. Y bueno, agradezco a todos los que estáis al otro lado del charco, porque prácticamente es muy temprano para vosotros. Pero a partir de aquí, pues vamos a empezar con esto. Bueno, pues ellos están negando de que esto exista, de que nos meten dentro de lo que es una conspiración. Aquí no hay ninguna conspiración, pero hay que basarse siempre en lo que son los estudios científicos. Y a partir de aquí, pues la verdad sea dicha, no se miente ni se exagera. Simplemente es prevención. Quien quiera agarrarlo, que lo agarre, y quien no, pues que continúe con lo suyo, ¿no? Pero quien sabe de lo que estamos hablando necesita estas herramientas o ya conoces estas herramientas, porque en mi canal está lleno de vídeos y de pequeños tutoriales donde podéis, digamos, tener
una alternativa. Luego también os quiero comentar de que el Día Mundial sin Wi-Fi, que empezó como un coladero, ¿no? Porque ahí hubo como una especie de que fue un tema muy folclórico diciendo, ostras, hay una organización que dice que un día mundial sin wifi, ¿no? Como aquello quien apaga la luz para el medio ambiente y todos estos temas, ¿no? Que al final pues no sirve para nada, al final es un tema folclórico. Pero resulta que eso abrió una brecha se les escapó a los lobbies, me estuvieron machacando durante bastante tiempo. Ellos crearon el Día Mundial del Wi-Fi para contrarrestar todo esto, pero ya era demasiado tarde. Medios digitales de habla hispana de todos los hemisferios pues no paraban de rebotar esta noticia. Sí que es verdad que ha ido bajando la de esto, pero queda. Cada 8 de noviembre hay noticias sobre ese tema. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Eh, Joaquina, saludos, bueno, también desde Argentina, saludos. Y bueno, a partir de aquí, pues se les escapó el tema y a partir de ese día, pues hay que seguir luchando y, como es decir, picando piedra, ¿no? Como digo yo. Eh, y bueno, hemos llegado al 2025 en la cual pues la lucha todavía es más feroz. No sé si veis por las redes cantidad de noticias de cómo tienes que colocar el wifi, que no lo pongas al lado de electrodomésticos, que lo pongas en el centro de la casa. ¿Por qué? Porque el wifi es el sistema peor de transmisión de internet. Y lo digo aquí ahora claramente, el wifi no es internet. El wifi es un sistema de transmisión de la señal de internet. Si quitamos el wifi, no quitamos internet. Esto que quede claro, pues nos han lavado tanto la cabeza que la gente cuando le dice que se quite el wifi se cree que le estamos quitando internet, la conexión a esa ventana que nos da al mundo y que la verdad, pues a partir de ahí tenemos noticias las que queramos, tanto de una índole como de otra, y nosotros elegimos lo que nos interesa. A partir de aquí, como esto no lo pueden controlar, pues intentan controlarlo por el wifi, porque el wifi sabéis que es un coladero para que te puedan controlar. Y todo va a ir por ahí. Bueno, iremos hablando de todo esto. A partir de aquí iremos hablando de todos estos temas y, y también pues más cosas que irán saliendo. Pero tampoco me quiero alargar mucho. Aquí dice, año mundial sin wifi sería más efectivo. Todo y para todo lo alámbrico. Bueno, sería para lo inalámbrico, porque, como he dicho, el wifi es un tema inalámbrico, no es alámbrico. Lo alámbrico es por cable y por cable es saludable, no emite radiaciones. Esto es lo que poca gente sabe o cada día más gente sabe, ¿no? Pero no es toda la que tenemos, ¿no? Y luego también tenemos que hablar de estos atenuadores, estos dispositivos que lo pones al lado del router o lo pones al lado y te cubre, te protege durante 500 metros y todo este tema. Eh, bueno, voy a quitar los subtítulos porque veo que está saliendo esto muy mal. Vamos a ver, esto no, la tecnología no está. A ver. Bueno, ahora no lo puedo parar. Bueno, por si acaso lo paráis vosotros. Eh, Lo que iba diciendo, no quiero alargarme, quiero ir directamente a la presentación de hoy, ¿no? Porque yo voy a hablar de esto, de este contexto, e intentaré luego al final ponerme, pero como tenemos, al principio simplemente era una charla entre uno o dos personas, dos amigos, pero al final pues ha ido sumando gente de un calado interesante, ¿no? Y también desde una visión holística, que también es una de las cosas que me interesa y es necesaria hoy en día como seres biológicos que somos, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos viendo, ya lo tenéis ahí en el cartel, acabo de colgar el cartel en Facebook, el cartel con el horario, con todo, y cuando vaya teniendo rato lo iré poniendo en las otras redes porque es que no tengo más tiempo. Y bueno, vamos a ver cómo puedo compartir. Vamos a ver.
Vamos a... Aquí, vamos a compartir pantalla y vamos a ver, dejarme que yo vea un poquito. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues no veo nada. A ver. No, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Voy buscando porque no he tenido tiempo de buscarlo. A ver. Aquí. Vale, lo estáis viendo ahí. Sería, digamos, ¿cómo se llama? Wi-Fi, riesgos biológicos y alternativas saludables. Esta es una investigación profunda en salud digital basada en estudios científicos e instituciones especializadas. O sea, nada de broma, ni conspiraciones, ni nada por el estilo. Es análisis científico de los daños electromagnéticos y soluciones seguras a la conectividad para la salud. Y a partir de ahí voy a ir pasando todo esto para que veamos, ¿cómo se llama? A ver, vale. Vamos a ver los daños biológicos del Wi-Fi, efectos en la salud humana, animal e insectos, según las investigaciones científicas internacionales. Vamos a ver las alternativas cableadas seguras, tecnologías de conexión seguras, Ethernet, fibra óptica, USB-C y conexiones coaxiales. Electrodomésticos Wi-Fi y desconexión. Análisis de dispositivos cuáles necesitan Wi-Fi, cuáles funcionan sin conexión inalámbrica. Y en las recomendaciones de seguridad, estrategias prácticas para reducir la exposición electromagnética en hogares y lugares de trabajo. Yo creo que esto es necesario y, bueno, necesario e interesante para esto. Bueno, esto, ¿qué es la radiación Wi-Fi? Bueno, a partir de ahí vamos a ver lo que es el espectro electromagnético. El Wi-Fi opera en las bandas de 2,4 y 5 GHz. El Bluetooth también estaría ahí, ¿vale? Porque está dentro de los 2,45, o sea, 2,48. Quiero hacer un hincapié nada más, ¿eh? Pero es, digamos, una red de poca autonomía, no de poca autonomía, de poco rango, ¿de acuerdo? O sea, funciona a 10 metros, 15, pero se está extendiendo muchísimo y yo ya le incluyo dentro de lo que es la radiación Wi-Fi. Lo que pasa es que la desventaja que hay, el Wi-Fi te alejas y prácticamente ya no emite tanto, pero el Bluetooth está muy pegado a nuestro cuerpo, ¿vale? Está por todos lados, dispositivos, etcétera. Bueno, emitiendo radiación no ionizante, frecuencia mediante routers estándar. Efecto térmico principal. La radiación ionizante transfiere energía que calienta los tejidos biológicos, pero no en tanto porque no tienen tanta potencia como para calentarlos, ¿vale? Sí que hay un calentor, pero no para destruir, digamos, células, ¿no? Los organismos internacionales establecen límites basados en esos efectos térmicos medibles. Ese es el gran error, ¿no? La diferencia con la ionizante, a diferencia de la radiación ionizante, rayos X y tal, que tienen unos niveles de energía más grandes. Ese es el problema, es que nos hacen creer que la única que es dañina es esta, que tiene niveles de energía mucho más altos. Y los que son bajos, pues no pasa nada, no os preocupéis. Pero eso es el gran error. Y más cuando se está extendiendo tanto esta tecnología y obvian estos efectos biológicos. Bueno, los daños biológicos documentados en humanos. Estrés oxidativo, aumento de la peroxidación lipídica y disminución de los antioxidantes, glutatión, el SEDOT, el GPX, en órganos vitales como páncreas y riñones. Daño genético y celular. Ojo al dato. Daño en el ADN, de sangre periférica, aumento de la apoptosis, muerte celular programada, según ensayos científicos del Instituto Politécnico Nacional. Alteraciones neurológicas, cambios en el encefalogramas, indicando la alteración de la actividad eléctrica cerebral y patrones de sueño disrumpidos por la luz azul.
tendrían que llevar también estos dispositivos con pantalla, estamos hablando de tabletas, televisores, monitores, tendrían que llevar una protección a rayos ultravioleta y no lo llevan por un tema de reducción de costes. Y claro, como los gobiernos no regulan esta parte, pues la tecnología siempre va más rápida que las regulaciones. Y ahí estamos, en un punto que hay muchos que están recomendando bombillas rojas, que es un error muy grande. Pero bueno, continuamos. Efectos reproductivos, daño testicular, reducción de la fertilidad en esperma. Esto lo que más, digamos, estudios hay y más contundentes, pero aún así siguen de esto. Cada vez nacen menos niños debido a este tema del fallo. Y motor en organismos expuestos, es evidente. Efectos observados en estudios en animales, ¿vale? El porcentaje de afección, eso sería el 80%. Estrés oxidativo, daño del ADN, desarrollo físico, sistema reproductor y actividad cerebral. Esto es un tema, digamos, a tener muy en cuenta. Ratas de laboratorio, exposición a 2,45 GHz a 0,1 vatios mostró daño oxidativo y alteraciones en ADN y efectos reproductivos significativos. Genotoxicidad comprobada. Instituto Politécnico Nacional documentó efectos genotóxicos que afectaron el desarrollo físico y motor en los organismos expuestos. Daños en insectos polinizadores. Alteración en abejas. Absorción del 3 a 370% más energía en frecuencias, tanto de 4 como de 5G. Cambios en la orientación, reducción de la fertilidad y debilitamiento de las colonias documentadas. Pérdida en la navegación, insectos que pierden la capacidad de orientación y búsqueda de alimento, alteración de la memoria a corto plazo y afecta a la supervivencia de las especies. Esto es más que evidente. Declive de la biodiversidad, reducción significativa y abundancia de insectos cerca de las torres de telecomunicaciones, según la revisión de 83 estudios científicos. Poca broma. Efectos en el ecosistema vegetal, impacto en la flora, correlación entre abundancia de polinizadores y niveles de radiofrecuencia. Reducción de polinización indirecta, afectación de reproducción vegetal, estrés hídrico, radiación de radiofrecuencia puede alterar procesos bioquímicos en plantas, afectando la absorción de agua y nutrientes, fotosíntesis alterada, posibles cambios en eficiencia fotosintética por exposición a campos electromagnéticos continuos. Polinización comprometida, menos insectos polinizadores, igual a una menor reproducción vegetal y la cadena alimentaria se ve afectada. Desequilibrio ecológico, efectos en cascada en ecosistemas naturales y agrícolas. Riesgo alimentario, seguridad alimentaria comprometida por declive de polinizadores. ¿De qué sirve tener, digamos, alimentos ecológicos o alimentos orgánicos si el problema ya viene de más arriba? Viene de estos polinizadores que, bueno, prácticamente como marca la diana de la presentación, en este caso, pues estamos teniendo un problema, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto qué es. Me estoy teniendo aquí. Vale. Estudios científicos contrastados. Estudios que confirman riesgos. El EPI, el Instituto Ramazzini, el IPR encontraron establomas, daño genético, estrés oxidativo, niveles de SAR más bajos también mostraron efectos negativos. No hace falta tener los niveles SAR muy altos. Mecanismos no térmicos. Algunos investigadores proponen efectos biológicos no térmicos. Estrés oxidativo, cambios genéticos sin necesidad de calentamiento observable. Postura de organismos oficiales. La OMS, la FDA, la NIH sostienen que el Wi-Fi es seguro basándose en una exposición térmica. Estos son los estudios que confirman los riesgos y la postura de los organismos oficiales. Consideran que los medios cotidianos insignificantes e insuficientes para el daño. Bueno, ya sabemos quién alimenta al diablo, ¿no? En este caso. Estudios epidemiológicos, Interphone, estudio de ANES, Cefalo, Mobile Kit, no encontraron asociación concluyente entre RF y cáncer en humanos, pero sí hay que leer la letra pequeña de esos estudios, la cual los deja entre la espada y la pared.
Mecanismo de daño, estrés oxidativo, energía electromagnética. La reacción de radiofrecuencia transfiere energía a moléculas biológicas sin necesidad de calentamiento medible. Generación de radicales libres. La energía provoca reacciones químicas que generan radicales libres, moléculas inestables en las células. Agotamiento de antioxidantes. Sistema de defensa celular, SOT, catalasa, glutatión, se agotan intentando neutralizar radicales libres. Daño acumulativo. Con exposición crónica, el daño supera la capacidad de reparación, mutación, envejecimiento prematuro, enfermedad. Y luego hay una de las cosas que hemos hablado muchas veces, que es la hiperelectrosensibilidad o electrosensibilidad. ¿De acuerdo? Que si vas a mirar, los médicos esto lo tratan como un daño, digamos, vamos a llamarle daño mental. O sea, no lo tratan como un síntoma, porque claro, si ya no existe la contaminación electromagnética, menos mal se tira la electrosensibilidad, o sea que estamos locos. Cuidado con estos temas, no entremos en ese, en el tema, digamos, medicamento para calmar estos temas. Esto no son tonterías, esto es una cosa muy seria, y cuando la persona supera esa capacidad de reparación, como dice aquí el daño acumulativo, el cuerpo se defiende de una manera, digamos, como puede ser, digamos, de esa manera, haciendo que los gestos, digo, los síntomas son, digamos, pueden ser preocupantes para muchas personas y para el resto puede ser como que estás loco. ¿De acuerdo? Vamos a ver más cosas. A partir de aquí, vamos. Alternativas saludables de cables y conexiones. ¿Por qué elegir conexiones cableadas? Aquí entramos en un tema ya de necesidad. Porque eliminan la... ¿cómo se llama? Aquí tengo que poner en silencio. Vale. Tengo que deciros que el tema de las conexiones cableadas es lo que nos va a dar el juego, porque todo lo que va por cable no emite, porque no pasa electricidad por ahí, ¿vale? Pasa un campo eléctrico, evidentemente que también se puede minimizar, pero que la mayoría de humanos no acaban de sintetizar. Elimina la emisión de radiación electromagnética, proporciona mayor velocidad y estabilidad y seguridad, sin exposición crónica a esta radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una cosa inalámbrica, como es el wifi, que repito, el wifi no es internet, en el momento que tú conectas un teléfono móvil al router o un router al televisor o lo que sea, resulta que la comunicación pasa... A ver, que se me está acabando la batería. Un segundín. Que son cosas al directo. Vale. Ya está. Bueno, pues que ya me he perdido. En el tema de que a la hora de, digamos, de tener esa comunicación con esos dispositivos que os he comentado, lo que hace es que emite una energía para enviar a la distancia, del punto A al punto B o viceversa, y lo hace en forma de radiación electromagnética, porque es una energía que emite microondas por el aire y va a parar a otro aparato. Cuando tú estás cerca de ese aparato o estás en medio de estos dos aparatos, todo esto te va a tu cuerpo biológico y es ahí donde se producen estos efectos. Y el cable elimina todo esto. Lo que pasa es que nos venden, nunca mejor dicho, nos venden de que el cable es un problema, tienes que cablear, cables por toda la casa, y bueno, eso no es. Bueno, de hecho, hasta los años 2000 todo estaba cableado y no pasaba nada, ¿de acuerdo? Pero bueno, continuamos con esta venda de los lobbies con consentimiento de la OMS y demás estamentos que hemos visto que obvian o miran hacia otro lado cuando hay estos efectos. Bueno,
Luego también tenemos que mayor seguridad, los cables no emiten radiación, completamente seguros para uso prolongado en hogares y lugares de trabajo críticos. Mayor velocidad, es evidente, pero no os preocupéis que ahora en el 5G os dicen que hay 100 veces más, ahora con el 6G que vendrá 10.000 veces más. Todo eso es mentira, ¿de acuerdo? No hay nada más rápido que la luz y la fibra óptica va por luz. O sea que por mucho que te digan que va a ir muy rápido, el cable siempre será mucho más rápido. Pero bueno, ellos se hartan de venderte. Es como el charlatán que te va vendiendo productos y tú al final de tanto bum, 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 te lo crees. Ideal para streaming en 4K, gaming y transferencia de datos grandes. ¿Qué pasa? Que esto sería, digamos, una tecnología de salvaguarda, que digo yo. Por ejemplo, si hay una hecatombe o hay algo, o hay algún tipo de desgracia y tal, la tecnología inalámbrica utilizada en un momento concreto puede ayudarnos incluso, ¿no? Pero no hacerla como primer uso, ¿de acuerdo? Que ese es el problema que también estamos viendo hoy en día. También tenemos ahí el tema de mayor seguridad cibernética, ¿de acuerdo? La mayor seguridad cibernética sería difícil de entender, difícil de interceptar comparado con Wi-Fi. Menos riesgo de hackeado y el robo de datos personales o empresariales. El cableado es más complicado de asaltar y en cambio Wi-Fi es muy fácil de entrar, que eso es una de las cosas que tampoco se habla mucho de esto, ¿eh? Bueno, también aquí tenemos un tema de... tenemos un tema de... ¿cómo se llama? De la opción clásica, que son las características de Ethernet, que van en velocidades de 10 megabytes hasta 10 gigas, ¿vale? Es un Cat6A y un Cat8, que son, incluso tienen baño de oro. Esto va detrás del router, como podéis ver aquí en... ¿cómo se llama? Aquí en esto de aquí conectaríamos lo que es los cables Ethernet por aquí detrás y tienen baño de oro, ¿vale? Que sería, esto en vez de plástico sería oro, un baño muy finito de oro y a partir de ahí, pues esto hace que la velocidad sea grande y no hay pérdida de señal, ¿vale? Distancia máxima de 100 metros. Bajo costo, ampliamente disponible en el mercado global, cero emisión de radiación electromagnética. Ventajas para la salud. Bueno, eliminación completa a la exposición de radiofrecuencia, ideal para áreas de reposo. Esto es muy importante, sobre todo dormitorios y salas de meditación. Especialmente importante para niños y embarazadas. El niño cuando se está formando, el niño cuando es pequeño, no tiene que haber ningún tipo de ese tipo de radiación, porque esto va a condicionar su crecimiento y el día de mañana, con efectos, porque eso es así. Está más que comprobado. Compatible con todos los dispositivos estándares, eso está claro. Implementación práctica, instalación simple en casas nuevas o en renovaciones. Requiere planificación de rutas de cable, liso y conectores de bajo coste, mantenimiento mínimo y larga vida útil, más de 20 años. O sea que esto supera con creces cualquier tema. También tenemos la fibra óptica, que es de vidrio, está la que tenéis, que os llega un cable de fibra óptica, os llega hasta el router. Una cajita antes de llegar al router o al router y luego ahí ya te lo meten en wifi. Imaginaros como dicen, no, es que usted, no, que te vamos a meter fibra. No, perdona, a mí no me metes fibra. A mí me metes wifi por la cara. Bueno, aquí tenemos, transmite datos mediante pulsos de luz, bandas ultra rápidas de 100 megabytes a 10 gigabytes, distancias ilimitadas sin degradación, velocidades de un terabytes teóricos disponibles, penetración en paredes sin interferencia electromagnética, claro, porque podemos meterlo ahí, no hay ningún tipo de problema. Cero radiación electromagnética emitida y excelente para edificios comerciales y residenciales. Luego está la fibra óptica plástica,
que no tiene nada que ver con la de vídeo, porque la fibra óptica plástica se puede doblar prácticamente a 90 grados o, en susodicho, otra vez hacer esto y no se parte, cosa que la fibra de vídeo sí. La alternativa más económica es fibra de polímero en lugar de vídeo. Costos 70% menores. Instalación más simple, velocidades adecuadas para hogares 100, 1000 megabytes, más flexible y fácil de instalar que la de vidrio. Distancia efectiva de 50 a 100 metros. Menor coste inicial y mantenimiento reducido. USB-C, Ethernet, las soluciones portables, las ventajas, digamos, que serían los adaptadores USB-C, que es, por ejemplo, todo este tipo de cableado. A ver, que tengo yo uno por aquí. Ahora os lo enseño. ¿Veis? Aquí tengo un 7 plano, ¿veis? El cable de Ethernet. A ver si lo veis aquí. Y aquí este sería el conector típico C, ¿no? Pues esto lo que conecto aquí y esto lo conecto al teléfono celular, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué? Ventajas para los portátiles. Pequeño, liviano, fácil de transportar, permite trabajo remoto, seguro, sin wifi, elimina las radiaciones en oficinas y espacios de coworking. Adaptadores USB-C, convierte el puerto USB-C en conexiones de Ethernet. Aquí había unos errores en la presentación, pero bueno, ya los corregiré. Ethernet R45, ideal para laptops modernas sin puerto Ethernet nativo y velocidades de hasta 1 giga. Compatibilidad, funciona con Mac, Windows, Linux, tablets, requiere puerto USB, incluso equipos modernos desde el año 2016 para acá, todo se puede funcionar. Y los teléfonos celulares también, o sea, ¿sabéis lo que es que puedas conectar esto por cable y tener el teléfono móvil en modo avión y estar navegando por Facebook, Telegram, redes sociales, Internet y todo por cable? Es brutal. Estos son las soluciones portables, ¿de acuerdo? El anclaje USB es una conexión simple y, por ejemplo, luego hablaremos de ello porque ha habido un caso hasta hace un momento por una cosa que luego ya contaremos. Puedes tener tu teléfono portátil y no tener internet en ningún sitio, pero si tú tienes un teléfono celular, en este caso, puedes con un cable USB como este, lo puedes conectar al celular y con un cable largo lo puedes dejar fuera en la terraza o enganchado en un mástil y con el cable activas el anclaje USB en el teléfono celular y tienes internet por cable en el ordenador o en el laptop, ¿de acuerdo? En tabletas no funciona, creo, y de teléfono móvil a teléfono móvil tampoco, que sería lo suyo. Y ya sabéis por dónde voy. Bueno, pues esto sería la conexión directa con un puerto USB de velocidades de USB 3 hasta 5 gigabytes, que esto es brutal. Bajo coste, universal para todos los ordenadores y periféricos. Usos prácticos, impresoras, escáneres, discos duros externos, teclados, ratones. Elimina la necesidad de Wi-Fi para dispositivos de oficina. Sí, pero esto no es del todo cierto porque, como he dicho, en algunas tabletas no funciona. Pero a la inversa, estoy hablando del teléfono hacia estos dispositivos. Por ejemplo, tienes una impresora que tiene que ir por internet o lo que sea, pues le pones el molde y puedes hacer esa implementación. La instalación es totalmente inmediata porque es el plug and play que reconoce, el dispositivo reconoce que quieres tú iniciar una conexión. Y sin configuración, sin saber tú nada, simplemente conectando, ya tienes el tema, ya tienes internet, sin hacer mucho más. Compatible con sistemas antiguos y nuevos, sin software adicional requerido. Es que no necesitas nada, porque a veces las patateras que tenemos a la hora de ir conectando, que ahora tengo que pulsar la tecla y que tengo que reiniciar, que me tengo que bajar un programa, esto es totalmente pim pam. ¿De acuerdo? Bueno. Luego la conexión coaxial
alternativa híbrida, que la conexión coaxial es diseñado para la televisión por cable, actualmente utilizado en cable de banda ancha, DOCSIS, en muchas regiones. Cable coaxial RG, RG6, RG11. Ventajas electromagnéticas. Ventaja de cobre: protege contra la interferencia, menor radiación que Wi-Fi, aunque transmite radiofrecuencia modulada, ¿de acuerdo? Pero está muy bien. Limitaciones: velocidades inferiores a la fibra moderna, hasta 1 gigabyte. Está bastante bien. Requieren una infraestructura de ISP por toda la casa, pero en todos los lados que tenemos conexiones de antena de televisores antiguos o conexiones que habían en las habitaciones, lo podemos utilizar para llevar ese cable a diferentes puntos de la vivienda. No es la solución independiente sin proveedor de cable. O sea, me vengo a referir que necesitamos internet y con un conversor, que es una cajita, podemos darle la señal a través del cable de la antena por toda la casa sin hacer obras. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos. Después, comparativa de alternativas cableadas. La Internet versátil, balance perfecto, costo-beneficio, velocidad, seguridad, estándar industrial, mejor opciones para hogares y pequeñas empresas. Fibra premium, máxima velocidad, distancia ilimitada, versión inicial, pero futuro profesional ideal para empresas y edificios nuevos. Esto es, ¿por qué? Porque ya se prevé que las conexiones que se van a poner están preparadas para ese tipo de fibra. Y a la fibra, pues claro, es mucha velocidad. Por eso las casas todavía no se están haciendo con fibra, porque lo que hacen es conectar con eso. Pero las casas ya nuevas y empresas se están construyendo con esta premisa, porque el wifi es malísimo. No es que sea malo para la salud, sino es malo para la transmisión. Es el peor sistema que se conoce. USB-C portátil, flexibilidad para trabajo por el móvil, adaptadores económicos, solución emergente para dispositivos modernos sin puertos Ethernet. Muchas veces las personas comentan de que tengo un ordenador, pero no tengo una entrada de Ethernet. Bueno, pues con un cable USB-C o A o B o C podemos hacer ese tipo de conexiones, ¿de acuerdo? Bueno, la comparativa de velocidad y radiación. Ventaja de los cables. Las tecnologías cableadas ofrecen velocidades comparables o superiores al Wi-Fi, con una ventaja crítica de eliminar completamente la exposición a la radiofrecuencia electromagnética. La fibra óptica no emite radiación electromagnética mientras transmite a velocidades 100 veces mayores al Wi-Fi estándar. Aquí tenemos las velocidades comparativas. Esto es brutal, ¿eh? O sea, esto lo podéis enseñar por ahí y vais a ver. El Wi-Fi de 2,45, la emisión es poca. El Wi-Fi de 5, sí, claro, ya es esto. El Ethernet, mirad. Y la fibra óptica dispara Internet hasta llegar a los 10.000. ¿Por qué? Porque es lo más rápido que la luz, no hay nada más. Pues esto ya lo podéis enseñar por ahí. ¿Veis cómo el Wi-Fi es el peor sistema que hay de transmisión? Pero nos siguen vendiendo esta porquería. ¿Por qué? Porque no hay mantenimiento, todo va por microondas, no tiene que venir un técnico y te lo hace desde la centralita. O sea, nos toman el pelo como quieren, nos engañan, ¿de acuerdo? Pero luego haces una conferencia o hablas con alguien y se corta la comunicación, te quedas pixelado, te quedas parado y encima la gente se enfada. Hay que meter más antenas. No se trata de eso. Se trata de que hay que tener una conexión como Dios manda. No meter antenas inalámbricas, que ese es un problema. Bueno, análisis de los costos. Cableado saludable. Costo total de la propiedad. Inversión a largo plazo, aunque el cableado requiere inversión inicial, el retorno en salud y productividad es exponencial. Cables duran más de 20 años sin degradación y el coste puede llegar de 100 a 500 euros o dólares, ¿vale? La inversión inicial son para un hogar de 100 metros cuadrados. Pero bueno, se puede hacer por partes. Primero lo que más necesito y luego voy ampliando diferentes habitaciones. Porque al final también podemos echar de cable por el suelo, igual que hacemos un taladro, hacemos un agujero en la pared para colgar un cuadro o una estantería y tenemos una alargadera de cableado eléctrico para agujerear en la pared, pues también podemos hacerlo con el cable Ethernet. Cuando hemos acabado esa conexión o ese disfrute, podemos recoger otra vez y ya está. O sea, no hay que tener ningún problema. Lo hacemos con la electricidad porque no lo podemos hacer con el Internet, pero no, nos han vendido el wifi de tal manera que al final, pues claro, no tienes escapatoria.
El dormitorio seguro. Aquí es donde tenemos que llegar. Si no descansamos o no dormimos bien, vamos a acabar mal. ¿De acuerdo? Y los hogares saludables llegan por aquí. Desconectar el wifi nocturno reduce la interferencia con los ciclos circadianos. Cable de Ethernet directo para cualquier dispositivo de entretenimiento. La melatonina no suprimida por la radiación F permite el sueño profundo y reparador, especialmente importante para niños en desarrollo. Espacio de trabajo. Cables de Ethernet en el escritorio de trabajo eliminan la radiación durante más de 8 horas laborables, mejora la concentración y reduce la fatiga, con resultado de menos bajas laborales. Las impresoras, cables, teléfonos VoIP conectados por cable, productividad aumenta con la conexión estable y sin interferencias de radiofrecuencia. Esto está más que comprobado, pero no. Vamos a poner eso, vamos a poner todos estos temas. Bueno. Electrodomésticos Wi-Fi y su desconexión. Aquí entramos en un mundo prácticamente casi desconocido, ¿eh? Clasificación de los dispositivos Smart Home. No todos los electrodomésticos requieren Wi-Fi. Muchos pueden funcionar de modo local o completamente sin conexión inalámbrica, ofreciendo igualmente la funcionalidad, pero con seguridad y privacidad mejoradas. Pero la mayoría solo es para daros recetas de cocina, pantallas para esta gente que sabe poner una lavadora. Te sale la pantallita, no apretas la tecla 3, pones 3 cucharaditas de detergente, o sea, no, es como si estuviéramos en los niños que van a preescolar, ¿de acuerdo? Pues lo mismo pasa. Desconectables, dispositivos que funcionan perfectamente sin Wi-Fi. Modo local o manual, recomendado para desactivar la conexión inalámbrica. Wi-Fi recomendado, dispositivos que pierden la funcionalidad sin conectividad, requieren sincronización en la nube o control remoto. Este es el problema, ¿de acuerdo? Y control híbrido, alternativa, conexión a Internet en lugar de Wi-Fi para dispositivos que necesitan conectividad y no permitir esa radiación. Por ejemplo, las placas solares. Las placas solares tienen que ir con cable de Ethernet, pero por un tema de reducción de costes se pone el módulo Wi-Fi. ¿Qué pasa? Que ese Wi-Fi pues, perjudica a las personas que están abajo, durmiendo. Ese es el gran problema de las placas. Y claro, tenemos ese problema añadido. Luego tenemos también el tema de los dispositivos que tú los desconectas en modo Wi-Fi en la pantalla y curiosamente siguen emitiendo en Wi-Fi. Estos ya son más temas más oscuros que ya hablaremos al final de todo esto, ¿vale? Porque hay sorpresas. Sorpresas que se vienen y que me es fácil compartirlas con vosotros porque sí que me entenderéis. Después, electrodomésticos que se puedan desconectar del Wi-Fi. Estos dispositivos operan perfectamente en modo manual o local, manteniendo su funcionalidad principal sin necesitar esa conectividad inalámbrica. Focos y bombillas LED funcionan perfectamente sin Wi-Fi. Control manual o interruptores físicos ahorran energía igual. Opción dimmers cableados para la automación. Ventiladores y aire acondicionado, modos manual y temporización funcionan sin Wi-Fi. Eso es verdad. He podido quitar las antenas y después, pues, funcionan la mar de bien, ¿no? Pues esto es interesante, ¿no? El poder, digamos, quitar ese módulo, que hay que saberlo hacer porque la mayoría de gente no lo sabe, y a partir de ahí, pues el aire acondicionado funciona igual, solo que no lo vas a tener en el teléfono móvil. Por favor. Termostatos no smart con sensor local operan correctamente. Control remoto infrarrojo alternativo. Puedes pulsar incluso en la aplicación de teléfono móvil, puedes tenerlo para encenderlo y apagarlo desde el teléfono. O sea, esto funciona muy bien. Después también tenemos... espera, paso a la otra. Más de electrodomésticos desconectables. Cocina e higiene, refrigeradores, hornos, lavadoras, lavavajillas, calentadores de agua funcionan perfectamente sin Wi-Fi con controles digitales locales. Refrigerador, panel de control independiente, no necesita conectividad. Horno, temporizador y modo manual en botones físicos. Esto como los que tenemos normalmente en nuestras casas, sobre todo los que estáis aquí escuchando todo esto, ¿no? Es decir, no, pues yo no veo tantos, pues cada vez va a haber más. Entretenimiento y oficina, televisores, reproductores de Blu-ray, Blu-ray ya casi ya no se ven, y impresoras, ventiladores pueden funcionar sin Wi-Fi, modo local o manual, televisión HDMI con decodificadores externos, control
de IR locales, conexión USB o Ethernet en lugar de Wi-Fi. Lo que pasa es que el problema es que cada vez hay que recuperar las impresoras antiguas y hacer un aprovechamiento porque las nuevas todas vienen con Wi-Fi y las desconectas del Wi-Fi y siguen emitiendo en modo Wi-Fi. Ventiladores control por infrarrojo manual sin necesidad de internet. Sistemas de audio, conexión por cable 3,5 milímetros, óptica digital y Bluetooth local. Lo del Bluetooth local, esto va a ser que no. Electrodomésticos que requieren Wi-Fi, funcionalidad crítica. Cámara de seguridad, requieren Wi-Fi, internet para acceso remoto, grabación en la nube, notificaciones alternativas, cámaras IP conectadas por Ethernet. Hay que cambiar esas cámaras por cableadas. Y el cable, si se pone escondido, pues no tiene que haber ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Porque las primeras, las que están conectadas por Wi-Fi, te vienen con un hammer, con un inhibidor de frecuencias y estamos en lo mismo. Asistentes de voz. Esto es la bomba. La Alexa, el Google Home, la Siri. Necesitan internet para el reconocimiento de voz en servidores sin Wi-Fi, completamente no funcional. Alternativa, asistentes offline con procesamiento local. Tengo que entrarme con este tema porque hay un vídeo en mi canal puesto con un dispositivo de música y resulta que lo conectabas a Ethernet y seguía metiendo en modo Wi-Fi. Por eso me vengo a referir que cuidado con lo que metemos en casa. Cerraduras inteligentes, acceso remoto, requieren conectividad, control local funciona sin Wi-Fi, opción cerraduras con tornillo más USB Ethernet, gateway seguro. O sea, hay las alternativas. Dispositivos de salud de Internet de las cosas. Medidores de glucosa, que son esos parches redondos que están ahí, que funcionan con Bluetooth. Esto hay que quitarlo. Presión, pulsómetros requieren sincronización para el historial. Algunos funcionan offline, con un caché local antes de sincronizar. O sea, que hay la alternativa. ¿Pero por qué me metéis porquería en el cuerpo pegado como si fuéramos antenas? Esto va a perjudicar a las personas, pero poca gente lo sabe. Lo ponen, pues la gente desconoce todos estos mecanismos. Pues esto es lo que está entrando con fuerza, sobre todo en el tema médico. Después, la matriz Wi-Fi, sin Wi-Fi por categoría desconecta completamente. Focos, ventiladores, refrigerador por horno, lavadora, vajillas, controles locales físicos, digitales, mantener funcionalidad plena, salud optimizada, Wi-Fi temporal programado, descargar los datos nocturnos, sincronizar las aplicaciones de horarios específicos, router con temporizador automático, Wi-Fi apagado durante el sueño y el trabajo, o sea, son estos sitios que hay que ir desconectando. Cambiar a Ethernet, televisión inteligente, impresoras, sistemas de audio. Aquí os lo dejo para que podáis ver, ¿de acuerdo? Asistente de voz, cerraduras remotas, el Wi-Fi que es necesario, como os he dicho, sensores dispersos, imprescindible concentrar un router único y desactivar los dormitorios para atender por horarios. Esto es muy interesante. Y después de guía práctica, sustituir el Wi-Fi en el hogar. Primero, la auditoría de dispositivos. Esto es muy importante para saber qué es lo que tenemos en casa, porque si no lo sabemos no podemos actuar. Listar todos los electrodomésticos, dispositivos en el hogar, identifica cuáles tienen Wi-Fi integrado, ver su necesario, hay que leerse las instrucciones y donde pone MHZ punto, que son megahercios, si lleva una numeración y megahercio o pone MAC, eso quiere decir que van por inalámbrico o llevan Wi-Fi. Y luego documentar cuáles podían pasar a Ethernet, buscar la alternativa que vayan por Ethernet y cambiarlos a Ethernet. Planificar rutas de cable desde el router a localizaciones clave. Apagar el Wi-Fi necesario, desactivar el Wi-Fi del router, mantener solo el Ethernet activo para dispositivos que requieren Wi-Fi, crear una red de 5 GHz separada, más lejana, programar el apagado automático del Wi-Fi en horarios específicos, monitorear las aplicaciones de medición de radiación electromagnética, instalación de cables. Cables Ethernet Cat6 o Cat6A en paredes principales, con un switch de Ethernet en un área local con acceso múltiple, conectar televisión, impresoras, cámaras de seguridad, Ethernet, usar adaptadores USB para laptop sin puerto Ethernet. Esto es interesante. Después, protección máxima en el dormitorio, apagar completamente por la noche, especialmente crítico para los niños, cerebros en desarrollo más vulnerable a la radiación electromagnética. La melatonina se produce mejor sin interferencias electromagnéticas. Cables de Ethernet únicamente en dormitorios si es necesaria esa conectividad. Mantener el router al menos 3 metros de las áreas de permanencia prolongada. Crear zona de 5 metros sin Wi-Fi alrededor de las camas y escritorios.
Esa es la acción específica, disminuir específicamente con la distancia, colocar un router en el sótano o armario o área de tránsito y no en dormitorios. Límite de exposición temporal. Limitar el tiempo de conexión Wi-Fi en móviles estables al menos 2 horas diarias. No hace falta que esté encendido todo el día, porque a lo mejor no lo utilizamos, pero sigue emitiendo. Y ese es el problema. Usar el modo avión cuando sea posible. Cables Ethernet para el trabajo prolongado, especialmente importante para niños. Máximos 1 hora al día si debe usar el Wi-Fi. Si no, si hay cable, pues cable. Pero si no, hay que cortar. Descargar el contenido para el consumo offline. O sea, descargar en un sitio apartado, donde no haya personas ni animales, descargarlo y luego pasarlo a los dispositivos que tenemos. Monitoreo de exposición electromagnética. Junto al router Wi-Fi, esas son la radiación que hay. A 1 metro esto, a 3 metros esto y desconectado esto. Pero aquí lo que hay que decir es que cuando conectamos un dispositivo con ese router, se convierte en la primera, ¿de acuerdo? Y lo tenemos pegado, como puede ser una laptop, puede ser de esto. Por eso me vengo a referir que cuidado cómo lo utilizamos. Herramientas de medición, detectores de radiofrecuencia. Siempre recomiendo que sean microvatios por metro cuadrado, no por centímetro cuadrado, porque si no hay que convertirlos. Y luego, claro, ponen 0,2 o de esto y al final, pues esto parece que sea poco. La aplicación móvil, Meter no funciona, esto no son. Los de Gigahertz Solutions, que son más caros, medir en dormitorios, zona de trabajo, áreas infantiles, comparar antes y después de implementar esos cables. Ahí vemos el resultado. Beneficio de transmisión de cable saludable. Salud cognitiva mejorada, mejor concentración, la memoria, el enfoque, reducción de fatiga mental, sueño profundo sin interferencia electromagnética y desaparece los dolores de cabeza relacionados con la radiofrecuencia. Bienestar físico, sistema inmunológico más fuerte, esto ya sabéis por dónde va. Reducción del estrés oxidativo, mejora la calidad del sueño, la melatonina restaurada y menos inflamación crónica, eso también sabéis de qué va. Impacto ambiental. Menor consumo energético del Wi-Fi, no hay un gasto de electricidad, cables reutilizables por décadas, ecosistemas protegidos, insectos polinizadores sin interferencia. Si todos son ventajas, y eso no nos lo explican. La precaución es el mejor antídoto en ausencia de la certeza científica absoluta sobre la seguridad a largo plazo. Elegir alternativas que eliminen la exposición es el criterio más prudente para proteger la salud de futuras generaciones. Principio de precaución en la salud pública. La tecnología cableada existe. Es comprobadamente segura y ofrece ventajas de velocidad, seguridad y estabilidad superior. Transitar hacia un hogar y oficinas en radiación electromagnética sin radiación es necesaria por una decisión responsable basada en el bienestar integral. Hacia un futuro mejor y saludable, gracias por operar esas alternativas seguras. El cableado es el camino hacia la conectividad sin riesgos electromagnéticos. Antes de ver más cosas por aquí, vamos a dejar de compartir. Ahí está.